Bienvenido a la escuela Niños y Niñas de la Iglesia Casa de Oración Maracay. Continuamos con nuestra serie Mejores Amigos y nos corresponde la lección número 3, ¿de dónde vino el pecado? Para comenzar, quiero contarte la historia de Rodolfo y Enrique. Ellos eran dos niños que estudiaban en la misma escuela y tenían muy buena amistad. Un día pelearon durante el recreo de su escuela porque los dos querían la pelota al mismo tiempo y se puso muy bravo Rodolfo con Enrique y eso le dolía en su corazón. Le dolía estar bravo con su amigo Enrique y quería disculparse con él y seguir disfrutando de su amistad, pero no sabía cómo acercarse. Pensaba que Enrique no lo iba a perdonar. Un día, Rodolfo fue al parque y jugando vio que su amigo Enrique estaba allí. ¡Wow! Era la oportunidad perfecta para hablar con Enrique y pensó, pase lo que pase, valientemente iré a pedir perdón a mi amigo. Y así fue. Se acercó Rodolfo a Enrique y le pidió perdón por todo lo sucedido aquel día con la pelota durante el recreo. Enrique abrazó a su amigo Rodolfo y le dijo, claro que sí, te perdono. Y sigamos siendo los buenos amigos que siempre hemos sido. Estaban felices los dos y ese día jugaron sin parar en el parque muy contentos. Rodolfo sintió alegría de nuevo en su corazón al recibir el perdón de su amigo Enrique. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos habla de la única manera en que nuestros pecados pueden ser perdonados una vez y para siempre y ser libres del castigo que trae el pecado. Veamos juntos dónde lo dice la Biblia, que contiene la verdad. Ella está compuesta por 66 libros, divididos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así como tú tienes una dirección donde te pueden encontrar tus familiares y amigos, así la Biblia tiene direcciones para encontrar los versículos. Nuestro versículo de hoy se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Allí está nuestro versículo, Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Por miles de años las personas sacrificaban corderos como Dios les había enseñado. Dios aceptaba estos sacrificios como una cobertura por sus pecados hasta que Jesús viniera. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿Qué significa el nombre el Cordero de Dios? Significa que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es el sacrificio completo y perfecto por nuestros pecados. No hay necesidad ahora de que cualquier persona pueda ofrecer un animal como sacrificio por sus pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por los pecados de todas las personas. Y toda persona que en Él cree, sus pecados son perdonados de una vez y para siempre, porque Él es el Hijo de Dios sin pecado. Jesús podía morir por los pecados de todo el mundo. Él murió por mis pecados y Él murió por tus pecados. Si tú nunca has pedido al Señor Jesús que sea tu Salvador y que borre tus pecados, tu pecado te separa de Dios. Luego, durante la lección, oirás más acerca de Dios y cómo Él puede perdonar tu pecado, para que no tengas que estar más separado de Él. Y si tú ya le pediste a Jesús que perdonara tu pecado y que sea tu Salvador, debes darle gracias a Dios todos los días por perdonar tus pecados. Puedes darle gracias ahora mismo. Ahora vamos a repetir juntos el versículo para memorizarlo. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Vamos a hacerlo nuevamente. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¡Qué bien! ¡Excelente! En nuestra última lección aprendimos que Dios es el creador de todas las cosas. Cuando Dios creó el mundo todo era bello y bueno, pero ahora las cosas son diferentes. Muchas cosas no son bellas y buenas. ¿Qué pasó? El pecado arruinó la bella creación de Dios. El pecado y Satanás. ¿Qué es el pecado? El pecado son las cosas malas que hacemos.
La Biblia nos dice que el pecado vino al mundo porque Adán y Eva desobedecieron a Dios. Veamos cómo sucedió esto. Recuerda que Dios hizo un bello jardín para que Adán y Eva viviesen en él. Se llamaba el Jardín del Edén. Dios mismo plantó ese jardín para ellos. Adán y Eva tenían todo lo que necesitaban en ese jardín. Dios les dijo a Adán y a Eva que podían comer del fruto de cada árbol en el jardín con la excepción de uno. Dios les dijo que ciertamente morirían si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso lo dice en su palabra en Génesis 2:19. En el principio, Adán y Eva estaban muy felices en el bello jardín que Dios había plantado para ellos. Pero un día otra persona fue al jardín del Edén. Esa persona era Satanás. ¿Quién es Satanás? Satanás es el gran enemigo de Dios. Cuando Dios lo creó, él era un bello ángel llamado Lucifer. Y Lucifer significa portador de luz. Él era el ángel más sabio y bello que Dios había creado. Eso lo dice Dios en su palabra en Ezequiel 28 del 12 al 15. ¿Cómo Lucifer se convirtió en el enemigo de Dios? Un día el orgullo entró al corazón de Lucifer. Él pensaba en lo sabio que era y cuán bello era, y él decidió que podía tomar el lugar de Dios. Él se rebeló contra Dios. En ese momento, Lucifer se convirtió en el enemigo de Dios y Dios lo sacó del cielo. Eso lo dice en Isaías 14:12 y en Lucas 10:18. Su nombre fue cambiado a Satanás, que significa enemigo. Satanás es el enemigo de Dios y nuestro enemigo también. Satanás quería que Adán y Eva desobedecieran a Dios. Él quería que ellos se rebelaran contra Dios como él lo había hecho. Satanás vino a Eva en la forma de una serpiente. Le preguntó a Eva si ella y Adán podían comer del fruto de todos los árboles del jardín. Eva le dijo que Dios les había dicho que no comiesen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que si lo hacían, ciertamente morirían. Satanás respondió, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eso lo dice Dios en su palabra en Génesis 3 del 4 al 5. Eso era una mentira. Jesús dijo que Satanás es un mentiroso y es el padre de la mentira. Satanás utilizó una mentira para engañar a Eva. En desobedecer a Dios, Satanás trata de engañarnos con sus mentiras. Él puede decirte, tú no tienes que obedecer a tus padres y tus maestros. Cuando te metes en problemas, Satanás dice, di una mentira. Eva fue engañada por Satanás. Ella no debió creer en la mentira de Satanás, pero lo hizo. Ella tomó del fruto prohibido y lo comió. Le dio del fruto a su esposo y él también comió. Adán y Eva habían desobedecido a Dios. Ellos habían seguido a Satanás en su rebelión contra Dios. Habían pecado. En vez de tener a Dios en sus corazones, ahora tenían pecado en sus corazones. El pecado es algo terrible. Porque Adán y Eva pecaron, ya no podían vivir con Dios. Dios los sacó del bello jardín que él había preparado para ellos. Dios colocó a un ángel con una espada resplandeciente en la entrada del jardín para mantenerlos fuera de él. ¿Recuerdas lo que aprendimos en la última lección? Que cada criatura tiene bebés como sí mismo. Eso también era verdad para Adán y Eva. Porque Adán y Eva habían desobedecido a Dios, ellos ahora tenían pecado en su corazón. Cuando tuvieron hijos, esos hijos eran iguales a ellos. Ellos también tenían pecado en sus corazones. Adán era la cabeza de la familia humana y él pasó su naturaleza pecaminosa a sus hijos y a toda la familia humana. Yo nací con pecado en mi corazón. Cada persona nace con pecado en su corazón. Adán y Eva habían desobedecido a Dios, pero Dios aún los amaba. Él les hizo una hermosa promesa de que un día Él enviaría a un Salvador al mundo. ¿Quién es este Salvador prometido? Él es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Él murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados por nuestros pecados.
Antes de Jesús venir, Dios le dijo al pueblo que trajeran un cordero y lo ofrecieran por sus pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no habrá perdón de pecado. Eso lo dice en Hebreos 9:22. Esto significa que alguien tenía que morir por el pecado. Es decir, cada persona tenía que ofrecer un cordero por su propio pecado. Ese cordero moriría por el pecado de esa persona. Esta era una imagen de cómo Jesús un día moriría en la cruz por nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La sangre del Cordero de Dios borra todos nuestros pecados. La Biblia dice: «Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». Eso lo dice en 1 de Juan 1:7. Dios te hizo y te ama. Él envió a su propio Hijo, al Señor Jesús, a morir sobre una cruz y resucitar por ti. Él quiere que tú te apartes de tu pecado e invoques su nombre para que Cristo te salve. La Biblia dice: «Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». Romanos 10:13. Invocar al Señor significa decirle que crees que Jesús es Dios, el Hijo, que murió por ti y en quien pones tu confianza completamente para el perdón de tu pecado. Él te salvará del castigo del pecado, quitará la oscuridad de tu corazón y te hará diferente en tu interior para que puedas agradarle, y algún día te llevará al cielo para vivir con Él para siempre. Puedes inclinar tu cabeza, cerrar los ojos e invocar el nombre del Señor Jesús para que te salve. Puedes hacerlo hoy mismo. Dile al Señor Jesús en oración: «Señor Jesús, me arrepiento de mi pecado. Entiendo que el pecado me separa de ti, mi Dios. Perdona mis pecados, limpia mi corazón, hazme una nueva criatura. Yo quiero que vivas en mi corazón y estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús, amén». Damos gracias a Dios si has realizado esta oración pidiendo perdón a Dios por tus pecados y pidiendo que sea tu Salvador. Ahora vamos a ver las siguientes preguntas para repasar lo aprendido en la lección de hoy. ¿Qué es el pecado? ¿Quién es Satanás? ¿Quién es este Salvador prometido? ¿Jesús murió en la cruz para qué? ¿Quién es el Cordero de Dios?